Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. La ley de la siembra y la cosecha. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7 se encuentra en el último capítulo del libro, donde Pablo ofrece exhortaciones prácticas para la vida cristiana. En los versículos anteriores, Pablo instruye a los creyentes a llevar las cargas unos de otros y a no cansarse de hacer el bien. El versículo 7 introduce una advertencia clara y solemne: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí, Pablo está corrigiendo cualquier falsa seguridad de que uno puede vivir en pecado sin consecuencias. El término Dios no puede ser burlado significa que Dios no puede ser engañado ni manipulado. Dios es omnisciente y justo y no permitirá que las acciones pecaminosas queden sin castigo. El principio de sembrar y cosechar introducido en este versículo es una ley espiritual inmutable. Lo que uno siembra, eso cosechará. Este principio es aplicable tanto a lo bueno como a lo malo. En el contexto de Gálatas, Pablo está recordando a los creyentes que sus acciones tienen consecuencias espirituales. Esto no se refiere únicamente a acciones exteriores, sino también a las intenciones y actitudes del corazón. Es una advertencia contra la hipocresía y la complacencia espiritual, alentando a los creyentes a vivir en integridad y honestidad ante Dios. En la actualidad, es triste ver cómo muchos falsos maestros y falsos pastores han tergiversado este versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 7, para promover una teología de la prosperidad. Ellos afirman que si uno siembra dinero en su ministerio, cosechará riquezas materiales. Este abuso del texto ignora el verdadero contexto y el mensaje de Pablo. El apóstol no estaba hablando de ofrendas financieras, sino de la vida espiritual y moral de los creyentes. En una sociedad donde a menudo se valora la apariencia sobre la realidad, este versículo nos desafía a vivir con autenticidad y responsabilidad espiritual. No podemos engañar a Dios con una fachada de cristiano mientras nuestro corazón está lejos de Él. La siembra y la cosecha son metáforas agrícolas que Pablo utiliza para ilustrar un principio espiritual profundo. Sembrar implica tiempo, esfuerzo y paciencia, y la cosecha es el resultado de ese proceso. De la misma manera, nuestras acciones y decisiones espirituales tienen un impacto a largo plazo. Sembrar en la carne, es decir, vivir de acuerdo con los deseos pecaminosos, llevará a una cosecha de corrupción. Por otro lado, sembrar en el Espíritu es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y resultará en vida eterna. Este versículo también nos recuerda que no podemos jugar con las cosas de Dios. Es un llamado a la santidad y a la reverencia. A menudo en nuestra humanidad podemos caer en la trampa de pensar que nuestros pecados son pequeños o que no tendrán consecuencias, pero Dios ve todo y juzga con justicia. No se trata de vivir en miedo constante, sino en una sana reverencia y respeto hacia Dios y sus mandamientos. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos sembrando en nuestras vidas espirituales? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo, talentos y recursos en cosas que honran a Dios o estamos buscando gratificación inmediata y temporal? Debemos reconocer la importancia de la honestidad y la integridad. No podemos engañar a Dios con nuestras acciones externas si nuestro corazón no está alineado con su voluntad. Esto requiere una autoevaluación constante y un compromiso con la verdad. Debemos sembrar en el Espíritu, lo que significa vivir según los principios y valores del reino de Dios. Debemos ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestras vidas. Las enseñanzas falsas pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Necesitamos discernimiento para identificar y rechazar las enseñanzas que distorsionan la verdad del Evangelio. Es vital recordar que la siembra y la cosecha también se aplican en nuestras relaciones con los demás. Si sembramos amor, compasión y perdón,
cosecharemos relaciones saludables y edificantes. Si sembramos discordia, egoísmo y resentimiento, cosecharemos conflicto y aislamiento. Las recompensas de sembrar en el Espíritu no siempre son inmediatas, pero son seguras. Dios promete vida eterna y bendiciones espirituales a aquellos que le obedecen. Esta promesa nos da esperanza y motivación para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. Vivir en desobediencia y sembrar en la carne trae corrupción y destrucción. Esto no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida emocional, física y social. Sembrar en la carne conduce a una vida alejada de Dios. La corrupción que mencionó Pablo se refiere a la decadencia espiritual que resulta de vivir en pecado. Esto puede llevar a un endurecimiento del corazón y a una distancia creciente de la presencia de Dios. El pecado tiene un costo alto en nuestra salud mental y emocional. La culpa, la vergüenza y el remordimiento son consecuencias naturales de vivir en desobediencia a Dios. Vivir una vida de engaño e hipocresía también puede llevar a la ansiedad y al estrés, ya que estamos constantemente tratando de mantener una fachada. Las decisiones pecaminosas a menudo tienen repercusiones en nuestra salud física. Por ejemplo, la adicción al alcohol o a las drogas puede llevar a enfermedades y problemas de salud graves. La promiscuidad puede resultar en enfermedades de transmisión sexual. El estrés y la ansiedad causados por la culpa y el remordimiento pueden afectar negativamente nuestro sistema inmunológico y nuestro bienestar general. Sembrar en la carne puede dañar nuestras relaciones con los demás. El pecado a menudo lleva al egoísmo y a la explotación de otros. Las acciones pecaminosas también pueden afectar nuestra reputación y nuestro testimonio cristiano, haciendo que otros se alejen de nosotros. La Biblia es clara en que el juicio de Dios es real. Si persistimos en sembrar en la carne y rechazar la gracia de Dios, enfrentamos la condenación eterna. La enseñanza de Pablo es un llamado urgente a tomar en serio nuestra vida espiritual y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Pablo nos advierte que Dios no puede ser burlado. Esta es una declaración fuerte y solemne que subraya la seriedad de nuestras acciones. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros pecados son pequeños o insignificantes. Podemos justificar nuestras acciones y convencernos de que no tendrán consecuencias. Pero esta es una ilusión peligrosa. La realidad es que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en nuestra vida espiritual. La autojustificación y la complacencia son trampas que nos alejan de la verdad de Dios. Él no permitirá que el pecado quede sin castigo. Debemos tomar en serio la santidad de Dios y vivir una vida en reverencia profunda hacia Él. En la actualidad, muchos falsos maestros y pastores distorsionan la verdad de la Biblia para su propio beneficio. La teología de la prosperidad es un ejemplo claro de esto. Estos falsos maestros utilizan versículos como Gálatas capítulo 6 versículo 7 para manipular a las personas y sacarles dinero, prometiendo bendiciones materiales a cambio. Esta es una tergiversación del mensaje del Evangelio y una burla a la santidad de Dios. El enemigo de nuestras almas busca engañarnos y desviarnos del camino de Dios. Él utiliza mentiras, tentaciones y distracciones para hacernos caer. Debemos estar alerta y equipados con la verdad de la palabra de Dios para resistir sus engaños. El diablo es astuto y siempre busca maneras de desviarnos del camino de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 es un versículo que cuando se entiende correctamente nos protege de las trampas del enemigo. Sin embargo, el diablo a menudo utiliza incluso las escrituras para engañarnos. El diablo quiere que creamos que podemos vivir en pecados sin consecuencias. Nos susurra mentiras como Dios entiende o un pequeño pecado no hará daño. Esta complacencia es peligrosa porque nos lleva a justificar nuestras acciones y a ignorar las advertencias de Dios. Debemos recordar que cada acción cuenta y que Dios es justo. Algunos falsos maestros promueven la idea de que una vez somos salvos, no importa cómo vivamos. Esto es una doctrina o distorsión de la doctrina de la gracia. La verdadera gracia de Dios nos transforma y nos lleva a vivir en santidad, no en complacencia. La falsa teología de la prosperidad es una táctica común del diablo.
Promete bendiciones materiales a cambio de ofrendas financieras, distorsionando versículos como Gálatas capítulo 6 versículo 7 para apoyar esta falsa doctrina. Esto no solo explota a los fieles, sino que también pervierte el verdadero mensaje del Evangelio. El diablo utiliza las preocupaciones y las tentaciones del mundo para distraernos de nuestra vida espiritual. Nos hace enfocar en cosas temporales y materiales en lugar de las cosas eternas. Debemos estar enfocados en sembrar en el Espíritu y no dejarnos llevar por las preocupaciones del mundo. Jesús, a lo largo de su ministerio, enfatizó la importancia de la integridad, la honestidad y la verdadera devoción a Dios. Sus enseñanzas complementan y refuerzan el mensaje de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Jesús habló sobre la importancia de los frutos. En Mateo capítulo 7 versículo 16 al 20, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí Jesús enfatiza que nuestras acciones revelan la verdadera condición de nuestro corazón. No podemos pretender ser seguidores de Cristo mientras vivamos en desobediencia. Lo que sembramos en nuestra vida espiritual se manifestará en nuestros frutos. En Mateo capítulo 23, Jesús condenó a los fariseos por su hipocresía, señalando que ellos limpiaban lo exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de avaricia e inmundicia. Jesús nos llama a una vida de autenticidad y pureza interior. No podemos engañar a Dios con una fachada de religiosidad mientras nuestro corazón está alejado de Él. No podemos sembrar en la carne y esperar cosechar bendiciones espirituales. Debemos estar dispuestos a negar nuestros deseos y seguir a Cristo fielmente. Sembrar en el Espíritu nos asegura una recompensa eterna en el cielo. En Juan capítulo 10 versículo 10 dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos invita a recibir vida abundante a través de Él. Aunque enfrentemos las consecuencias de nuestros pecados, Jesús está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva vida si nos arrepentimos y volvemos a Él. En la vida actual, se requiere un compromiso consciente de vivir de acuerdo con los principios de Dios y resistir las influencias engañosas del mundo. Hay algunas maneras prácticas de hacerlo. Debemos cultivar una relación personal con Dios. Esto incluye la oración diaria, el estudio de la Biblia y la meditación en la palabra de Dios. Al hacer esto, fortalecemos nuestra fe y nos capacitamos para discernir la verdad de las enseñanzas falsas. La comunión con Dios nos ayuda a vivir en integridad y honestidad, sabiendo que no podemos engañarlo. Debemos ser vigilantes y discernir las enseñanzas que escuchamos. No todas las iglesias y pastores enseñan la verdad bíblica. Es crucial evaluar las enseñanzas a la luz de la Escritura y buscar la guía del Espíritu Santo. Si encontramos que un ministerio promueve la falsa teología de la prosperidad o distorsiona la verdad de la Biblia, debemos alejarnos de él y buscar un lugar donde se enseñe y practique la verdadera doctrina del Evangelio. En un mundo que valora lo inmediato y lo material, es fácil perder de vista las cosas eternas. Debemos recordar que nuestra verdadera recompensa está en el cielo y que lo que sembramos en el Espíritu tiene consecuencias eternas. Esta perspectiva nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a no ser desviados por las distracciones y tentaciones del mundo. Sembrar en el Espíritu incluye amar y servir a los demás. La generosidad y la compasión no solo bendicen a los demás, sino que también enriquecen nuestra vida espiritual. Todos hemos cometido errores y hemos sembrado en la carne en algún momento, pero Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos y volvemos a Él. Debemos vivir con la seguridad de que a través de Jesucristo tenemos una nueva oportunidad para sembrar en el Espíritu y cosechar vida eterna. Oremos. Señor amado, me acerco a ti con un corazón humilde y arrepentido. Perdóname si he sembrado en la carne en muchas áreas de mi vida y que he cosechado corrupción y dolor. Hoy decido volverme a ti con todo mi ser, pidiéndote que me perdones y me limpies de toda injusticia. Señor, confío en tu gracia y en tu poder para transformar mi vida. Aunque he caído y he fallado,
Sé que en ti hay esperanza y restauración. Gracias por tu perdón y por la nueva oportunidad de sembrar en el Espíritu y cosechar vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.